Queridos hermanos, muy buenas noches. Reciban mi cordial saludo nuevamente en esta valiosa oportunidad. Hermanos, para mí es un sentido de responsabilidad presentarme nuevamente delante de ustedes para continuar en esta noche con el seminario La Gran Verdad que hemos perdido de vista. En verdad, queremos hacerles saber de que el enemigo, Satanás, es el que anda detrás de esta gran verdad y él es el que ha emitido tinieblas a la humanidad para no poder comprender esta gran verdad. En la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 4 y el versículo 4, dice así: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. O sea, ¿por qué a Satanás no le conviene que la humanidad entienda, comprenda, pues, estas grandes verdades que estamos tratando en estas noches? Porque él sabe, Satanás sabe, que si el creyente, que si el pecador llegara a comprender la plenitud de la ley de Dios, si llegara a comprender que la vida de Cristo en esta tierra estuvo en armonía con la ley de Dios, entonces, si el creyente llegara a aceptarlo por medio de la fe, a recibirlo por medio de la fe, entonces este creyente pasa de esa posición de rebelde, de esclavo de Satanás, a ser contado un hijo de Dios. Entonces, el creyente justificado por la gracia de Dios, en mérito a la justicia de Cristo, entonces nuestro nombre es adoptado a la familia de Dios. Y desde ese día, el creyente deja de ser uno menos del reino de las tinieblas, del reino de Satanás. Por eso dice que él ha cegado el entendimiento. O sea, él quiere que usted lea la Biblia, pero que no entienda la verdad, que no discierna la verdad, que no haga decisiones para vida eterna, que siga teniendo su religión, pero que sea un esclavo de él. Por eso, en esta noche vamos a continuar con este valioso seminario, La Gran Verdad que hemos perdido de vista. Y ahora, pero debemos comprender nosotros cuál es el propósito de Dios al darnos a conocer, pues, a plenitud esta gran verdad, especialmente su santa ley, porque justamente la humanidad lo hemos perdido de vista, la ley de Dios. Es así, miren, en el libro Conflicto de los Siglos, la página 518 dice: se ha perdido de vista en sumo grado la naturaleza e importancia de la ley de Dios. O sea, el ser humano no entiende la naturaleza de la ley de Dios. Y al no entender la naturaleza de la ley de Dios, no entiende el propósito de la obra de Cristo en esta tierra. Ahora, también cuando el gran propósito de Dios al darnos a conocer a plenitud su santa ley, es para que nosotros comprendamos cuáles son las consecuencias gravísimas que el pecado nos ha traído a la raza humana en este planeta. Por ejemplo, ¿qué sucedió con nuestros primeros padres inmediatamente a la desobediencia, cuando ellos cayeron en pecado? Dice la inspiración que los ángeles les dijeron a ellos que la naturaleza se había depravado por el pecado. Y ahora el ser humano no tiene remedio para poder curar esta gravedad de esta consecuencia. No tenemos nosotros los medios suficientes para poder curar nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza, desde aquel entonces hasta el día de hoy, nosotros cargamos esta naturaleza depravada. Y por lo tanto, el ser humano no puede salvarse a sí mismo. Por eso el propósito de Dios al darnos a conocer la plenitud de su santa ley, que la ley, por ejemplo, tiene 3 aspectos, como venimos diciendo, ¿no? El código de la ley, la naturaleza espiritual de la ley, también las exigencias o demandas de la ley de Dios, justamente para que nosotros comprendamos que el pecado nos ha traído gravísimas consecuencias. Por ejemplo, nuestros primeros padres
Y cada uno de nosotros, por culpa del pecado, por causa del pecado, hemos sufrido pérdidas pues cuantiosas, inmensas pérdidas. Por ejemplo, ¿qué nosotros hemos perdido? ¿Qué perdieron nuestros primeros padres inmediatamente a la desobediencia? Nosotros sabemos de que ellos perdieron su inocencia. Dice que ellos conocieron, se vieron que estaban desnudos y se tuvieron vergüenza el uno al otro y se escondieron de la presencia de Dios. Perdieron su inocencia. Es una consecuencia grandísima, ¿no? Y de igual modo nosotros cargamos también esa consecuencia. También nuestros primeros padres, inmediatamente al pecado, ellos perdieron su manto de justicia. Se vieron desnudos, sintieron frío en ese momento. Y dice que ellos cosieron delantales de hojas de higuera. Entonces perdieron su manto de justicia. Ese manto de luz, ese halo de luz que los cubría a ellos cuando Dios los creó, antes del pecado, antes que cometieran pecado, se desvaneció después del pecado. De igual modo, en ese momento también ellos perdieron la comunión con Dios. Desde ese momento no sintieron alegría, gozo, estar en la presencia de Dios ni de los ángeles. Por lo tanto, dice la Biblia que ellos se escondieron de la presencia de Dios. Y Dios fue la persona que tomó la iniciativa de buscarlos a ellos. Y le dijo: Adán, Adán, ¿dónde estás tú? Y lo buscaba por allí. Y Adán se escondía entre los árboles del huerto, dice la palabra. También ellos perdieron pues su hogar. O sea, las consecuencias del pecado, las pérdidas son cuantiosas, son grandísimas. Dese cuenta, miren, perdieron ellos su hogar edénico y fueron desalojados, fueron sacados. Dice la inspiración de que ellos salieron llorando. Y aún, dice, suplicaron a los ángeles que vinieron a desalojarlos, a decirles que salieran. Y ellos dicen que rogaron y prometieron ser fieles de allí en adelante a la ley de Dios. Pero los ángeles dijeron que lamentablemente su naturaleza se había depravado por el pecado. Y ahora nosotros también, al igual que Adán, cargamos justamente la naturaleza depravada. No lo hemos podido curar hasta el día de hoy. Por eso el profeta Jeremías, él dijo que el ser humano, aunque se lave con lejía, jamás podrá remediar su naturaleza. Y él mismo dice que un negro no puede cambiar su piel, que un leopardo no puede cambiar sus manchas, refiriéndose a la naturaleza depravada. Pero Adán también perdió la vida eterna. Y nosotros también perdimos la vida eterna. Entonces el Señor tiene el propósito de darnos a conocer su verdad, que la ley tiene 3 aspectos, para que nosotros pues podamos conocer el verdadero arrepentimiento, recibir el verdadero arrepentimiento. Por eso el Señor está interesado y Él nos ha revelado a través de su palabra cómo es su santa ley. ¿Ya? Muy bien, entonces el propósito de nuestro Dios de darnos a conocer la plenitud de su santa ley es para entender que Cristo tuvo que descender de esa posición tan elevada que Él vivía en el cielo, de dejar su trono, dejar su gloria y venir a esta tierra. Y nosotros sabemos que Cristo en esta tierra tuvo que enfrentar el pecado, tuvo que luchar, tuvo que batallar con el pecado, pero en una naturaleza humana. El pecado es una naturaleza maligna y perversa. Él tuvo que luchar con esa naturaleza maligna y lo venció. Y esto está escrito en la carta a los Romanos capítulo 8 y el versículo 3. Romanos 8:3 dice: por cuanto, dice, lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en su propia carne. O sea, quiere decir que el pecado como naturaleza maligna quiso arraigarse en la mente de Cristo, pero no lo logró. En todo sentido, cuando Él estaba durante los 33 años y medio en esta tierra, el pecado quiso encontrar un escondrijo en su vida, pero no pudo. Cristo lo venció al pecado. Él es nuestro Salvador. Muy bien. Ahora, ¿cuál es el propósito también de conocer la verdad?
de conocer la doctrina de la justicia de Cristo, de conocer la doctrina de la ley a plenitud, de conocer la doctrina de la justificación por la fe, que es una gracia divina, que la recibimos día a día nosotros. De conocer también la doctrina de la regeneración, porque la salvación divina tiene dos aspectos. Cuando Dios salva al creyente arrepentido, contrito, al creyente humillado, el Señor nos justifica y cada día nos regenera. Entonces, ¿cuál es el propósito de conocer la verdad a plenitud? Para que nosotros podamos ver lo horrendo que es el pecado, y para ver la gravedad del pecado, y para aferrarse de la justicia de Cristo, así como la fe de un niño. Cuando un niño es pequeño y se aferra pues de sus padres, así nosotros como un niño tenemos que aferrarnos de la justicia de Cristo, porque la justicia de Cristo es nuestra única esperanza, porque Él vivió a la altura de la ley. Él desarrolló un carácter perfecto frente a la ley. Él nunca pecó, como decíamos en nuestra primera exposición. No pecó ni en pensamiento, no pecó ni en mirada. Nosotros pecamos en mirada. Él no pecó en palabras, no pecó en acciones. Él no cometió ningún acto malo pecaminoso. Fue el único hombre con naturaleza humana que vivió en esta tierra una obediencia perfecta y perpetua a los altos requerimientos de la ley. Él vivió a la altura de la naturaleza de la ley, y él vivió a la altura del código de la santa ley de Dios. Ahora también el Señor tiene como propósito darnos a conocer la plenitud de su verdad en este tiempo, para que nosotros cada día podamos recibir la gracia de la justificación, y para que nosotros podamos recibir la regeneración, y para que podamos vivir en armonía con la santa ley de Dios, para que nosotros podamos desarrollarnos en ese camino de santidad, para que nosotros anduviéramos en santidad, una vida apartada del pecado, para que nosotros en nuestra esfera, para que nosotros también podamos obedecer al código de la ley, en nuestra esfera estoy diciendo, también en nuestra esfera, para que nosotros podamos obedecer a la naturaleza de la ley y para poder obedecer a los requerimientos de la ley. Justamente para eso, ese es el propósito por el cual el Señor nos da a conocer su santa verdad. Ahora, nosotros ahora, conociendo la verdad, no debemos nosotros mirar la salvación como una hipótesis al futuro, porque mucha gente no cree en la salvación. La salvación es un acto presente. Ser salvado significa haber cambiado de posición en el cielo y haber cambiado de condición en el alma. Posición en el cielo, salvos de la culpa del pecado. Condición en el alma, en la mente, salvos del poder, del dominio, de la malignidad, de la corrupción del pecado. Eso se llama vivir en santidad, vivir en obediencia a la ley de Dios, pero no una obediencia forzada, sino una obediencia voluntaria a la santa ley de Dios. Guardar el sábado con gusto, guardar el sábado con alegría, y así obedecer la santa ley de Dios en todo aspecto de nuestra vida. Además, miren, es importante que nosotros conozcamos esta gran verdad, ya para que nosotros podamos tener ese sentido también de ser pecadores. Por ejemplo, ¿cómo nosotros podemos transgredir espiritualmente el sexto mandamiento? ¿Qué dice el sexto mandamiento en la ley de Dios? El sexto mandamiento dice, no matarás. Ahora, ¿cómo nosotros transgredimos ese mandamiento? Miren, la inspiración en el libro Patriarcas y Profetas, página 316, dice que este mandamiento, no matarás, el sexto mandamiento, se transgrede con un acto de injusticia que contribuya a abreviar la vida. Con un acto de injusticia que contribuye a abreviar la vida humana. De esa manera transgredimos este mandamiento. También abrigando un espíritu de odio, de venganza, o al abrigar cualquier pasión que se traduzca en hechos perjudiciales para nuestros semejantes, o que lleve siquiera a desearles el mal.
O sea, si nosotros odiamos en nuestra mente, estamos deseando el mal a nuestro prójimo, estamos transgrediendo espiritualmente el sexto mandamiento. También de la siguiente manera: pues cualquiera que aborrece a su hermano es homicida. O sea, el odio a nuestro hermano, también transgredimos nosotros este mandamiento. Por eso el creyente, el Señor explica la espiritualidad de su santa ley, los requerimientos de su santa ley, para que nosotros nos veamos tal cual somos pecadores, para que tengamos cada día la necesidad de la justicia perfecta de Cristo, que ahora está a nuestra disposición en el santuario del cielo. También dice: todo descuido egoísta que nos haga olvidar a los menesterosos y dolientes. O sea, cuando un mendigo extiende su mano y nosotros teniendo no le ayudamos, también es transgresión al sexto mandamiento. Toda satisfacción de apetito, a veces queremos acabarnos la olla de comida, satisfacción de apetito o privación innecesaria. A veces no consumimos todos los elementos de una alimentación balanceada, y esto tiende pues a afectar nuestra salud. También de esa manera se transgrede el sexto mandamiento, que dice: no matarás. O labor excesivamente que tiende a perjudicar la salud, o sea, trabajar 15, 16 horas en trabajo fuerte, también afecta la salud y es transgresión al sexto mandamiento, según la palabra de Dios. Todas estas cosas son en mayor o menor grado violación al sexto mandamiento. Patriarcas y Profetas, página 316. Ahora, ¿cómo transgredimos espiritualmente el séptimo mandamiento? El séptimo mandamiento, según Éxodo 20:14. ¿Cómo se transgrede espiritualmente este mandamiento? Es importante saber. Con acciones impuras o pecaminosas. Acciones impuras, pecaminosas. También se transgrede la ley de Dios de esa forma. Con pensamientos y deseos sensuales y toda práctica que tienda a excitarles, dice la palabra de Dios. Exige pureza no solamente de la vida exterior, sino también de las intenciones secretas y las emociones del corazón. O sea, abrigar odio, venganza en nuestro corazón. Y ya la ley lo detecta como pecaminoso, como transgresión al mandamiento. Por lo tanto, el creyente no puede vivir a esa altura de lo que la ley de Dios demanda. Por eso necesitamos constantemente la justicia de Cristo. Cristo, al enseñar cuán abarcante es la obligación de guardar la ley de Dios, declaró que los malos pensamientos y las miradas concupiscentes son tan ciertamente pecados como el acto ilícito. O sea, mucha gente puede decir: yo deseo las mujeres, no en mi mente, pero con tal que yo no lo lleve al acto, no hay pecado. Pero sin embargo, la ley dice que ya la ley de Dios, hablando de la ley de Dios, Cristo declaró que los malos pensamientos y las miradas concupiscentes son ciertamente pecados como el acto ilícito. Así que necesitamos nosotros de la justicia de Cristo. Las demandas o exigencias de la ley de Dios es el estudio central de esta noche, esta segunda conferencia. La ley tiene varias grandes demandas y algunas voy a tratar en esta noche. La ley demanda mente santa y pensamientos puros. Según Jeremías 20:12 dice: oh Jehová de los ejércitos, que pruebas a los justos, que ves los pensamientos y el corazón. O sea, la ley de Dios y el autor de la ley de Dios, ¿ya? Ellos dicen que ven los pensamientos y el corazón. O sea, si Dios, los pensamientos, nuestros pensamientos son transparentes delante de Dios, entonces, por eso es que el Señor Jesús dijo así, Mateo 5, 27 y 28. Oísteis que fue dicho: no cometerás adulterio, pues yo os digo, todo aquel que pusiere los ojos en una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella. O sea, mucha gente que no conoce, no entiende la espiritualidad de la ley, no entiende los requerimientos de la ley, puede decir: bueno, yo pueda codiciarla a una mujer
en mi mente, pero con tal que no vaya a hacer el acto, yo no he cometido pecado. Por eso mucha gente que ha perdido de vista esta gran verdad se creen justos, se creen perfectos. Y cuando alguien pide perdón de sus pecados, dice: ese es pecador, ese es maligno. Porque esas personas creen que por el hecho de que no transgreden, no son pecadores. Pero sin embargo Jesús explicó que si alguien pone sus ojos para codiciar a una mujer en la mente, ya cometió adulterio. ¿Dónde? En su mente, porque la ley es espiritual y las demandas son elevadas. Además también Filipenses 4:8, hablando de que la ley demanda pensamientos puros, ya en mente santa. La palabra de Dios, el apóstol Pablo nos recomienda: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo y todo lo puro, en esto pensad. O sea, nosotros como seres humanos, Dios demanda que debemos pensar solo en lo que es puro, santo y verdadero. Pero sin embargo, la mente cuando está dominada por el poder del mal, por el poder del pecado, por esa naturaleza maligna que se llama pecado, entonces puede desviarnos a tener un mal pensamiento. Y por lo tanto, ese creyente necesita de la justicia de Cristo. También dice así la inspiración: mente, carácter y personalidad, en el tomo 2, página 207. La ley de Dios, tal como se presenta en las Sagradas Escrituras, es amplia en sus requerimientos. Entonces los requerimientos de la ley son amplios, dice aquí. Alcanza hasta los pensamientos y sentimientos. Si la ley abarcara solo la conducta externa, los hombres no serían culpables de sus pensamientos y deseos y designios erróneos. Pero ella requiere que el alma misma sea pura, o sea, todo nuestro ser, ya la mente santa, y que los pensamientos y sentimientos estén de acuerdo con la norma de amor y justicia. O sea, la ley de Dios demanda, exige, requiere mente santa y que los pensamientos deben ser puros. En verdad, si nosotros analizamos nuestra vida y analizamos nuestros pensamientos, ¿quién de nosotros no ha tenido en su vida malos pensamientos? Todos los días. Por eso vino nuestro Señor Jesucristo. Él sí tuvo buenos pensamientos. Su mente de él era pura. Él no pecó ni en pensamiento. Él siempre pensó el bien de los demás, aún de sus peores enemigos. Muy bien. Las altas demandas de la ley de Dios. La ley demanda alma pura. O sea, cuando dice alma, se refiere a todo nuestro ser, porque nosotros no tenemos alma, nosotros somos un alma viviente, dice la palabra. Entonces la ley demanda alma pura o naturaleza sin pecado. O sea, quiere decir que nosotros no hubiéramos sido engendrados de dos seres pecadores, sino nosotros debiéramos haber sido engendrados de dos seres santos, que ellos hubieran tenido naturaleza sin pecado. Pero sin embargo, los que nos engendraron, todos han sido con naturaleza depravada, pecaminosa. Todos han sido pecadores. Y por lo tanto nosotros también cargamos la naturaleza depravada, la naturaleza pecaminosa. Pero la ley demanda que la naturaleza sea sin pecado. Primera de Pedro 1, 15, 16 dice: escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y Mensajes Selectos, tomo 1, 248 dice: pero la ley requiere que el alma misma sea pura y la mente santa. O sea, alma se refiere todo nuestro ser, que sea pura, que sea santa. La ley de Dios es tan santa como Él, dice la inspiración, tan perfecta como Él, presenta a los hombres la justicia de Dios. Es imposible que los seres humanos por sus propias fuerzas satisfagan la ley, porque la naturaleza del hombre es depravada, deforme y enteramente distinta del carácter de Dios. Entonces, pero la ley requiere de nosotros una naturaleza sin pecado.
un alma pura. Pero ¿cuándo nosotros le vamos a dar? Nunca un ser humano puede satisfacer esta demanda. Por eso nuestro Señor Jesucristo descendió de lo más alto. A Él no le engendró pues un hombre pecador humano. Dice la palabra, según Hebreos 10:5, tú me preparaste cuerpo. O sea, quiere decir que el cuerpo de Jesús, Cristo, fue preparado misteriosamente por obra del Espíritu Santo. Por eso a María se le dijo, el santo ser que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. Por eso, miren, las personas que estudian la naturaleza de Cristo, si ellos lo estudian de una manera disociada de la ley de Dios, cualquier argumento, cualquier doctrina errada puede entrar a su mente. O sea, la naturaleza de Cristo estuvo en acorde con la naturaleza de la ley y con los requerimientos, exigencias y demandas de la ley. Por eso ustedes se van a dar cuenta qué clase de doctrina tienen aquellas personas que enseñan desde los púlpitos, desde los pizarrones, que Cristo tuvo naturaleza depravada, pecaminosa. ¿Ve? Entonces la ley demanda naturaleza sin pecado. La naturaleza de Cristo fue sin pecado. Por eso dice, es imposible que los seres humanos por sus propias fuerzas satisfagan la ley, porque la naturaleza del hombre es depravada, deforme, o sea, sin forma, y enteramente distinta del carácter de Dios. Entonces, si Cristo hubiera venido con naturaleza depravada, Él no hubiera podido ser nuestro sustituto. Él vino con una naturaleza degradada, pero no una naturaleza depravada. Es importante comprender esta verdad que se ha perdido de vista. O sea, conocer la justicia de Cristo implica conocer su naturaleza. Por eso, pero esta verdad se ha perdido de vista. Como ya leímos el primer texto al iniciar el estudio, que dice, el Dios de este siglo, el diablo es el Dios de este siglo, ha cegado el entendimiento para que no resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, del carácter de Cristo, de la justicia de Cristo. Eso no quiere Satanás. Por eso ustedes van a encontrar que hermanos del mismo seno de nuestra iglesia, que van a enseñar que Cristo tuvo naturaleza depravada, que Cristo tuvo naturaleza pecaminosa. Pero, sin embargo, la palabra de Dios enseña así. Antes que Adán cayese, le era posible desarrollar un carácter justo por la obediencia a la ley de Dios. Mas no lo hizo, y por causa de su caída tenemos una naturaleza pecaminosa. Y no podemos hacernos justos a nosotros mismos. Entonces, si Cristo hubiera tenido naturaleza pecaminosa, ¿cómo hubiera podido ser nuestro sustituto? Puesto que somos pecadores y malos, no podemos obedecer perfectamente una ley santa. No tenemos justicia propia con que cumplir lo que la ley de Dios demanda. Camino a Cristo, página 62. Dado que la ley del Señor es perfecta, la ley es perfecta, su naturaleza es perfecta, y por lo tanto inmutable, su naturaleza es inmutable. Es imposible que los hombres pecaminosos, con naturaleza pecaminosa, satisfagan por sí mismos la medida que la ley requiere. Por eso vino Jesús como nuestro Redentor. Era su misión hacer a los hombres partícipes de su naturaleza divina y ponerlos en armonía con los principios de la ley del cielo. Gracias a la justicia de Cristo. Cuán profundamente agradecidos debemos vivir todos los días de nuestra vida, porque ahora tenemos una justicia plenamente suficiente, y esa justicia ahora está en el cielo. Gracias que Cristo, desde que Él ascendió de esta tierra después de su resurrección, hace 2000 años, Él no ha faltado ni un instante como nuestro mediador al lado del Padre. ¿Y saben por qué? Porque ninguno de los seres humanos que hemos vivido después del pecado
podemos nosotros satisfacer la ley de Dios. Ya no podemos vivir para ser salvos a la altura de lo que la ley de Dios requiere. Nosotros somos salvos por gracia de Dios, en mérito a la justicia de Cristo. Por eso cada día debemos vivir una vida de gratitud, pero debemos vivir también una vida de humillación. También debemos vivir una vida de lágrimas por causa del pecado, pero debemos nosotros aferrarnos cada día de la justicia de Cristo. Muy bien, hay algo más importante aquí. La ley requiere un carácter o genio perfecto. Carácter o genio perfecto. O sea, quiere decir que la ley demanda que nosotros nunca debemos arrugar el entrecejo y mirar con una mirada furiosa. Nunca debemos hablar con una palabra así alzada, airada. La ley requiere que nunca debemos manifestar un gesto malo. Carácter, genio perfecto. Por eso el Señor Jesús enseñó y dijo: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto. Mateo 5:22 dice: porque yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, será culpable de juicio. Y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Y primera de Juan 3:15 dice: cualquiera que se enoje contra su hermano es homicida. Pero la ley, eso quiere decir que la ley requiere carácter, requiere genio perfecto. ¿Quién de nosotros no se ha enojado nunca contra su prójimo? Todos, casi todos, o por no decirlo en general todos. Solo Cristo no se enojó con nadie. La ley requiere justicia, dice aquí, una vida justa, un carácter perfecto, y esto no lo tenía el hombre para darlo. Eso quiere decir que ningún hombre ha podido desarrollar un carácter perfecto, tal cual la ley de Dios requiere. No puede satisfacer los requerimientos de la ley de Dios, pero Cristo, viniendo a la tierra como hombre, vivió una vida santa y desarrolló un carácter perfecto. Ofrece estos como un don gratuito a todos los que quieran recibirlos. Su vida, la vida de Cristo, reemplaza la vida de los hombres. Qué lindo. Este es el mensaje de la buena nueva del Evangelio. Que Cristo vino a la tierra y Él con su vida y con su muerte satisfizo las más altas demandas de la ley en nuestro lugar. El regalo más grande que Él nos dejó cuando la ley satisfecha. Y nosotros cada día debemos aferrarnos de esta gracia divina, de este favor que nos dejó nuestro sustituto. ¿Cómo nosotros comprobamos que Cristo tuvo un genio perfecto, que Cristo tuvo un carácter perfecto? Primera de Pedro 2:23. Dice así: quien cuando le maldecían no respondía con maldición, no como nosotros. Cuando alguien nos da un puñete, cuando alguien nos da un empujón y nos tumba, cuando alguien no nos paga la deuda que nos tiene, ¿cómo reaccionamos? Cuando padecía no amenazaba. No es como nosotros, si alguien nos da un puñete en el ojo o alguien nos escupe la cara, nosotros de inmediato le miramos con ojo furioso. Si no encomendaba la causa al que juzga justamente. O sea, él decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando le arrancaban la barba de manera violenta, cuando le escupieron en la cara, cuando le daban bofetadas a mano abierta, cuando lo arrastraron, cuando le escarnecieron, cuando la azotaron y le llevaban por la vía dolorosa a golpe de látigo, cuando le clavaron y violentamente levantaron la cruz, cuando todos los que acudieron a la crucifixión le insultaban y se burlaban de él no odió a nadie, ni a nadie le miró con ojo blanco y furioso. Él más bien pidió perdón por todos. O sea, quiere decir que Cristo
desarrolló un genio perfecto, un carácter perfecto a favor de nosotros, porque Él sabía que nosotros los caídos no podríamos cumplir con esta altísima demanda que requiere la ley de Dios de nosotros. Isaías también habló de la justicia de Cristo. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Gloria al Señor, que nuestro Señor Jesucristo desarrolló el carácter perfecto y tuvo un genio perfecto que hoy se ha constituido en la base, la plataforma de nuestra salvación. Además, la ley demanda, requiere también obediencia perfecta y perpetua. O sea, esto está escrito en el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio 5:29. Dice así: ¿quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? O sea, quiere decir que la ley requiere obediencia perfecta y perpetua, porque requiere que guardemos todos los días todos sus mandamientos. Obediencia perfecta y perpetua. O sea, quiere decir, queridos hermanos y amigos, que cuando llega la noche, ¿saben cómo debe ser nuestra oración? Nuestra oración, si nosotros cumpliéramos con esta demanda, nuestra oración sería: Señor, en esta noche solo vengo a darte gracias. No vengo a pedirte perdón porque yo soy perfecto. Hoy día yo no he pecado en ningún sentido. Mañana igual, o sea, nunca pediríamos nosotros perdón de nuestros pecados si cumpliríamos con esta demanda. El único que cumplió esta demanda perfectamente fue Cristo. Por eso en toda la Biblia, desde Génesis hasta el Apocalipsis, y aún escudriñando todos los libros del Espíritu de profecía, no vamos a encontrar ninguna línea que diga que Jesús en algún momento pidió perdón de sus pecados de él. Él fue el único que cumplió este requerimiento. Pero nosotros, ¿por qué cada día le decimos: Señor, perdóname mis pecados? Justamente porque nosotros no cumplimos este requerimiento que la ley pide: obediencia perfecta y perpetua. Dice así, la inspiración. Dios requirió de Adán antes de su caída una obediencia perfecta a su ley. Dios requiere ahora lo mismo que requirió de Adán. ¿Qué requirió de Adán? Obediencia perfecta y perpetua. Una obediencia perfecta, una rectitud sin defectos y sin fallas ante su vista. Mensajes Selectos, tomo 2, página 437. Y el camino a Cristo también lo complementa diciendo así. Página 53. La condición para alcanzar la vida eterna es ahora, hoy, exactamente la misma de siempre, tal cual era en el paraíso antes de la caída de nuestros primeros padres. La perfecta obediencia a la ley de Dios y la perfecta justicia. Entonces, ¿por qué descendió nuestro Señor Jesucristo desde lo más alto y lo más sublime, de lo más extraordinario del cielo a esta tierra? Justamente para cumplir con estas demandas que ningún hombre, por más que se haya esforzado en ser puro, la ha podido cumplir. La ley nunca se sentirá satisfecha por la obediencia, pues en nuestra esfera humana, para alcanzar la salvación. Jamás. Aunque Dios te dé 1000 años de vida y tú digas: en 1000 años lo voy a cumplir esta demanda, por mi propia cuenta, te encontrará la muerte al final y no lo cumplirás. Y hoy que está más cerca la muerte por este virus que está acundido en todo el mundo, más rápido pues caeríamos en el sueño de la muerte. Entonces, la ley requiere obediencia perfecta y perpetua. Además, la ley demanda la muerte eterna del transgresor, porque la carta a los Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. La justicia demanda que el pecado no sea meramente perdonado, sino que debe ejecutarse la pena de muerte. Dios, en la dádiva de su Hijo unigénito, cumplió estos dos requerimientos. Al morir en lugar del hombre, Cristo agotó el castigo y proporcionó el perdón de nuestros pecados.
Así que gracias a la justicia de Cristo. Sin Cristo la ley por sí sola significa solo condenación y muerte para el transgresor. Y ella demanda la muerte del transgresor. La transgresión de la ley de Dios exigió la muerte de Cristo para salvar al hombre y mantener al mismo tiempo la dignidad y el amor de la ley de Dios. Por eso, cuán importante es comprender los requerimientos de la ley. ¿Por qué? Porque allí entendemos por qué razón tuvo Cristo que morir. Porque la ley demandaba de nosotros la muerte eterna. Y Cristo murió y Él lo venció a la muerte, porque no solamente murió, sino Él también resucitó. Y aquí está. La quebrantada ley de Dios exigía la vida del pecador. En todo el universo solo existía uno. No existía otro. No había un ángel por allí que podría salvarnos. No. Porque los ángeles dicen que se ofrecieron cuando se les comunicó que el hombre había caído en pecado. Los ángeles se ofrecieron venir a este mundo y morir, pagar la deuda del hombre. Pero Dios no permitió que ellos vengan, porque el diablo también venció a los ángeles. Si un ángel hubiera venido como nuestro sustituto, hubiera sido vencido por Satanás en esta tierra. Entonces descendió nuestro mismo Creador. Dice, en todo el universo solo existía uno que podía satisfacer las exigencias en lugar del hombre. Ninguno sino Cristo podría salvar al hombre de la maldición de la ley y colocarlo otra vez en armonía con el cielo. ¿En qué momento el creyente está en armonía con el cielo? En el momento que nosotros somos declarados justos, en el momento que somos justificados, y en el momento que nosotros somos regenerados. Un alma justificada y regenerada está en armonía con el cielo. Ese creyente está preparado para el juicio de los vivos. Cristo cargaría con la culpa y la vergüenza. O sea, a él lo crucificaron desnudo en la cruz del Calvario. Exhibió su vergüenza. Pobre hombre, él no podía cubrir su vergüenza porque sus manos estaban clavadas en la cruz. Él exhibió su vergüenza desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, cuando él murió, cuando él expiró y murió. Él cargaría con la culpa y la vergüenza del pecado, que era algo tan abominable a los ojos de Dios. Cristo descendería a la profundidad de la desgracia para rescatar a la raza caída. ¿Cuánto valor tiene la justicia de Cristo, estimados hermanos y amigos? Que Cristo descendería ¿hasta dónde? A la profundidad de la desgracia. A Él lo consideraron como el peor criminal en este mundo. Y por lo tanto, todos los sufrimientos que Él pasó. Él en vida, mediante el castigo y el azote que era de 3 lenguas, y el que castigaba a un verdugo, el hombre más grande, el más musculoso, acabó con su cuerpo, porque el látigo tenía también pedazos de plomo en forma de púa, de ganchos, en forma de garras de águila, y por lo tanto eso desgarró su cuerpo. Él derramó hasta la última gota de su sangre, gracias a la justicia de Cristo. Así se pagó nuestra deuda. Ahora, la única forma entonces para que nosotros podamos desterrar el orgullo, desterrar el yo, la suficiencia propia, para ser justificados y regenerados, es mediante el despliegue de esta gran verdad que nosotros hemos perdido de vista. ¿Cuáles, por ejemplo? La ley de Dios en sus 3 aspectos. Y sólo así veremos nuestra justicia propia tan abominable a los ojos de Dios. Por eso el Señor Jesús enseñó así, hablando de la justicia propia, y que cuando nosotros conocemos la verdad, esta justicia propia debe caer al polvo cada día, porque lo que los hombres tienen por sublime, o sea, la justicia propia, delante de Dios es abominación. Y todas las personas que leen la Biblia y no conocen, han perdido de vista estas grandes verdades,
La justicia propia impera y permanece. Por eso que hay personas que son como pavo real, justamente porque no conocen la verdad. Ya, muy bien. Lo que los hombres tienen por sublime, la justicia propia, el yo, el orgullo, delante de Dios es abominación. El apóstol Pablo, comprendiendo esta gran verdad también, él dijo: y ser hallado en él, o sea, en la justicia de Cristo, en Cristo, no teniendo mi propia justicia, no teniendo mi yo, mi pavo real, que es por la ley, o sea, él se creía justo porque guardaba la letra de la ley, sino la que es por la fe de Cristo. Así dijo Filipenses 3:9. Y también hay un ejemplo en la Biblia de cómo el ser humano debe considerarse delante de Dios cuando ha comprendido, está comprendiendo la verdad cada día. Segunda de Samuel 9:8. Pero Mefiboset se inclinó y dijo: ¿por qué se fija su majestad en este siervo suyo, si soy como un perro muerto? Mefiboset era un lisiado, y nosotros por causa del pecado somos ese lisiado. Pero el ser humano que no entiende la verdad de la ley de Dios a su plenitud, él se cree fuerte, se cree justo, pero sin embargo debemos comprender que somos lisiados. Y Mefiboset llegó al extremo diciendo: soy como un perro muerto. Y también el Salmo 31:12 dice que nosotros debemos tener este sentimiento: como un muerto soy olvidado, sin ser recordado, soy semejante a un vaso roto. Estimado hermano, amigo, cuando un vaso se rompe, un vaso de cristal se rompe, ¿lo guardas de adorno tú en tu casa, en tu vitrina, en tu cocina? ¿Verdad que no? Un vaso roto no sirve para nada. La justicia del hombre quiere decir no nos recomienda para que nosotros ganemos la salvación, para que nosotros logremos la salvación. Por eso la salvación no se logra, no se gana, no se alcanza. La salvación solo se recibe porque es un don gratuito. Y hablando de la justicia propia también, el Antiguo Testamento en el Salmo 62:9 dice: por cierto, vanidad son los hijos de los hombres, mentira los hijos de varón, pesándolos a todos igualmente en la balanza, serán menos que nada. La justicia del hombre no pesa nada para salvación. O que sea, quiere decir que no nos amerita nada para que nosotros por eso ganemos la salvación. Y el Nuevo Testamento, en el último libro de la Biblia, Apocalipsis 3:17 dice: porque tú dices yo soy rico y me he enriquecido, es la justicia propia, y de ninguna cosa tengo necesidad. O sea, mucha gente dice: yo no necesito de la justicia de Cristo, yo puedo revestirme de mi propia justicia, como esas mujeres que describe el profeta Isaías, que dijeron: nosotras vestiremos nuestra propia ropa. Hay personas así, por desconocimiento de esta gran verdad que han perdido de vista, no tienen necesidad de la justicia de Cristo. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. El ser humano que ha perdido de vista esta verdad no sabe que es un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por eso la inspiración que habíamos leído dice que el conocimiento de las demandas de la ley, de los requerimientos de la ley, de las exigencias de la ley, aplastaría hasta el último rayo de esperanza del alma si Dios en su gracia no nos hubiera dado un Salvador, un sustituto, para que viniera y viviera a la altura de los altos requerimientos de la ley de Dios. Entonces, la proclamación del mensaje del tercer ángel en este tiempo final es fundamental, porque miles de personas religiosas con su propia religión, por más bonita que sea, por más abundante que sea, miles de personas, multitudes de personas religiosas están perdidos dentro de su iglesia. Por eso, miren, esas personas no han comprendido todavía la plenitud de la ley de Dios en sus tres aspectos. Por eso no valoran ni reciben la hermosura de la justicia de Cristo,
y no reciben cada día la gracia de la justificación y la gracia de la regeneración. Satanás, el enemigo, es el que anda detrás de esta verdad. Él no quiere que la humanidad, que esta verdad se dé a conocer. Dice: el enemigo de Dios y del hombre no quiere que esta verdad sea presentada claramente, porque sabe que si la gente la recibe, habrá perdido su poder sobre ella. Estimado hermano, el día que tú llegues a comprender la verdad, el día que tú sepas a plenitud que la ley de Dios tiene 3 aspectos según la palabra de Dios, y tú lo hayas estudiado con tus propios ojos, y tengas la seguridad también que Cristo en esta tierra vivió a la altura de la ley, a plenitud, entonces tú lo recibes, la justicia de Cristo, cada día, porque la salvación es un acto continuo. Todos los días nosotros somos salvos. Ser salvo no implica estar ya en el cielo. Ser salvo significa que cada día hay un cambio de posición en el cielo y cada día hay un cambio de condición en el alma. Posición y condición. En el cielo somos salvos de la culpa, del pecado y condenación de la ley. Y en la tierra somos salvos del poder, del dominio y de la malignidad del pecado. Entonces ese creyente está listo para vivir con Cristo por la eternidad, si es que dependemos todos los días de la justicia de Cristo. O sea, cada noche y cada mañana es necesario que nosotros recibamos la salvación. Bueno, que el nombre de Dios sea glorificado en esta noche, porque hemos tratado este tema fundamental, y el día de mañana seguiremos con la tercera parte de este gran seminario, la gran verdad perdida de vista. El Señor bendiga su palabra en el nombre de Jesús. Amén.